Información aquí en DNews. Mi nombre es Carmen Alvarado, transmisión en vivo, en directo desde la capital peruana. Y ahora vamos a hablar de Guatemala. ¿Qué está pasando en Guatemala, señores? El Tribunal Supremo Electoral ha iniciado hoy, 4 de julio, una revisión de todos los votos correspondientes a las elecciones presidenciales que ocurrieron precisamente el 25 de junio. Esto en respuesta, como bien sabemos, pues a una decisión de la Corte Constitucional. ¿Y qué le ha dicho al Tribunal Supremo Electoral? Pues que revise algunas impugnaciones. ¿Y esas impugnaciones de dónde vinieron? Pues de partidos que obviamente no salieron ganadores, 9 partidos. ¿Y qué pasó en el interín? Pues ahora el presidente de Guatemala, el aún presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, se ha pronunciado al respecto. Ha dicho, hay que abrir todo. Abramos las cajas y comencemos a hacer un recuento. ¿Eso es posible? ¿Se puede hacer? Hay una injerencia al respecto, pero para entrar en contexto ya con nuestro invitado, vamos con el siguiente gráfico. Y tiene que ver precisamente con los contrincantes, con el versus que va a haber en esta segunda elección, estos comicios presidenciales. Ellos obviamente se abrieron balotajes según los resultados que se tenían de adelanto, pero que no se pueden oficializar hasta estos momentos. Y me estoy refiriendo a Sandra Torres con el 15.86% y de Bernardo Arévalo con el 11.77%, que por cierto ni siquiera aparecía en las estadísticas. Fue una gran sorpresa. Y eso, pues a raíz de ello, se ha configurado toda una incertidumbre en cuanto al sistema electoral. ¿Qué pasará? Bueno, vamos con el siguiente gráfico, porque esto también denota un poco la radiografía de las elecciones en Guatemala. Y la duda también por este fallo judicial, ¿se está judicializando acaso estos comicios? Es la gran interrogante que tenemos. Pero lo cierto es que 9.3 millones de votantes habilitados fueron llamados a las urnas. El 40% no participó en las elecciones, 24% en blanco viciado, y los partidos perdedores denunciaron fraude en 1000 actas procesadas, 0.82%. Y ahora sí me comunico con mi invitado Samuel Pérez, diputado del partido Semilla, a quien le doy la más cordial bienvenida a transmisión en vivo en directo desde Lima, Perú. ¿Qué tal, Carmen? Qué gusto estar en esta ocasión con ustedes. Por supuesto, hemos dado unos pincelazos, una radiografía súper rápida de lo que significa esto, pero le pregunto a ¿usted considera que se está judicializando estos comicios electorales y también las implicancias que tendrían? Ya hay organismos electorales también y también internacionales que se han pronunciado al respecto. Sí, de hecho es una situación peligrosísima para la democracia en Guatemala y es un mensaje, en realidad lo que hizo la Corte de Constitucionalidad es decirle al pueblo de Guatemala, su voto no vale nada, aquí lo que vale es la resolución de la Corte de Constitucionalidad en un proceso que en realidad no tiene mucho sentido, porque pues nosotros entendemos que cuando hay elecciones que son muy cerradas tiene sentido hacer una revisión de los votos, hacer una revisión del conteo, de las actas, etcétera, pero aquí evidentemente no fue una elección cerrada. Hay una clara ventaja entre las dos personas que son candidatas que van para segunda vuelta, que es Bernardo Arévalo, nuestro candidato presidencial, y la otra candidata, versus el resto de partidos políticos que sus candidatos no llegaron ni al 10%. Entonces no tiene en realidad mucho sentido abrir en este momento una revisión. Lo que están buscando es prácticamente tumbarse el proceso electoral, amenazando a las juntas receptoras de voto, al Tribunal Supremo Electoral, a los observadores, a todo el mundo, con tal de imponer a sus candidatos. Ahora, aquí también es importante lo último que nosotros estamos actualizando, las declaraciones del presidente de Guatemala. ¿Alguna reacción al respecto? Sí, en realidad hay un régimen de corrupción y de impunidad que no simplemente se expresa en el proceso electoral, sino que el presidente Yamatei ha hecho una alianza con todo el resto de partidos políticos casi en Guatemala, y por lo tanto su esperanza era que llegara a competir Sandra Torres con alguno de sus candidatos y finalmente mantener exactamente lo mismo. Por lo tanto, él ha estado conduciendo políticamente este objetivo de tumbar
derrumbarse la democracia en Guatemala, que es lo que están buscando hacer. Ahora, el riesgo está puesto en que, bueno, en realidad nosotros no tenemos ningún problema en hacer una revisión si esta se hace transparente, si se hace de manera ordenada, si se hace de manera de cara al pueblo de Guatemala. El problema es que en ese ínterin lo que quieren hacer es empezar a inventar procesos judiciales en contra nuestra, en contra de nuestro candidato Bernardo Arévalo, en contra del partido Semilla, y de una vez sacarnos del proceso de segunda vuelta. Claro, porque aquí digamos que el escenario más peligroso es que esos comicios que pasaron este 25 de junio prácticamente quedaron en nulo, cero, en nada, absolutamente nada, y que nuevamente vaya nuevos comicios. Básicamente sería la pretensión del gobierno en estos momentos, según lo que usted denuncia. Sí, porque en realidad tienen dos salidas que son totalmente retorcidas, perversas e ilegales, ¿verdad? Que sería una, por decreto vamos a poner a la candidata del régimen, que es Sandra Torres, que es con quien deberíamos competir en segunda vuelta, o la otra opción es simplemente entrampar el proceso y que se mantenga Alejandro Yamatei en la presidencia hasta que se resuelva en algún momento esto que ellos iniciaron. Ahora, lo cierto es que también Bernardo Arévalo, el candidato del proyecto Semilla, el partido Semilla, ha generado una conmoción interna dentro de Guatemala, ni siquiera aparecía en las encuestas. A ver, yo le pregunto eso, y también será coincidencia, algo circunstancial, que nunca apareció en las encuestas, ni siquiera entre los 3 más votados posibles votados, o los que estuvieran en el top para estas elecciones del 25 de junio, y ahora se ha configurado como, digamos, el contrincante de Sandra Torres. En realidad hubo muy pocas encuestas en Guatemala, hubo probablemente 2, una al justo principio, a la primera semana del inicio del periodo de elecciones, eso fue hace ya casi 4 meses, y hubo una última unas 2 semanas antes de las elecciones, pero el problema es que como manosearon todo el proceso electoral, lo que pasó es que se generó mucha confusión, y con esto me refiero a que varios candidatos fueron interrumpidos dentro del proceso electoral y sacados de la contienda, y por lo tanto al final había mucha confusión, era poco fiable cualquier instrumento de medición estadística, y lo que nosotros utilizábamos más bien eran las tendencias en las redes sociales, y veíamos cómo iba el crecimiento exponencial, y esas, digamos, no son indicadores fiables, pero no mienten las tendencias, ¿verdad? Hay una clara ascenso en las últimas semanas, hay un conocimiento muy fuerte a través de esto, y yo creo que eso fue lo que en realidad no esperaban ver, porque la forma de hacer política en Guatemala tradicionalmente es a través de entregar bolsas a cambio de votos, o dar dinero a cambio de votos, y eso ya no está funcionando. Claro, pero para entender también bien el relato y lo que se viene diciendo en las últimas horas, es que estas denuncias sostienen que hay más de 1000 actas alteradas. Es decir, aquí habría incluso como una antesala, un tufo de fraude, ¿no? Básicamente es lo que quieren deslizar al terreno, para ponerlo en simple, y que representan el 0.82%. Entonces, lo que ha dicho la Corte Constitucional, bueno, hay que revisar las impugnaciones, pero ahora del otro lado, lo que se está diciendo es vamos a hacer un reconteo total. Entonces, son 2 escenarios que se están viendo y podría poner en un terreno peligrosísimo estos comicios y de pronto también la democracia, porque estamos hablando de lo que ha votado el pueblo guatemalteco, los que han querido votar y han tenido la libertad de hacerlo. Sí, de hecho es peligrosísimo, por eso lo decía, porque específicamente empezar a hacer denuncias tan irresponsables como decir que hubo fraude, primero es una narrativa totalmente inconsistente y eso lo sabe el pueblo de Guatemala. De hecho, una de las cosas más importantes es que pues Semilla no es un partido masivo, digamos, con presencia en absoluto, ni es histórico. Llevamos un periodo dentro del Congreso, esta es la primera vez que participamos con un binomio presidencial, y lo que sucedió es que en realidad el resto de partidos políticos denunció fraude porque perdió, pero nosotros no teníamos, por ejemplo, fiscales de mesa en absolutamente todos los departamentos del país a nivel nacional, y el resto de partidos sí tenía, y ellos dieron fe que las actas en donde se consignaba que los votos eran el resultado que el pueblo de Guatemala había expresado en las urnas, ahí están sus firmas. En realidad lo que está haciendo el resto de partidos, es decir, nuestros propios fiscales están en una conspiración junto con Semilla, cometiendo un fraude en contra nuestra. En realidad se cae solita la narrativa, no tienen legitimidad, y eso fue reflejado también en las urnas. Ahora, ¿cuánto tiempo va a tomar este procedimiento para darnos cuenta también la proyección de este asunto? Porque ya incluso la Organización de Estados Americanos ha dicho nuevamente va a enviar su misión, porque hay mucha preocupación al respecto.
Sí, en realidad, si todo sale como debería salir, estas revisiones de audiencia no deberían tomar mucho tiempo. Exagerando, deberían tomar una semana. Y el plazo que dio la Corte de Constitucionalidad es de 15 días. Así que esperamos en 2 semanas ya tener resuelto esto y que se pueda ya de una vez hacer oficial el resultado que ya fue anunciado por el Tribunal Supremo Electoral, que a la segunda vuelta va Bernardo Arévalo, nuestro candidato presidencial, y Sandra Torres de la UNE a competir. Pero estamos hablando de política, diputado, y en política puede pasar de todo. Entonces, ¿qué tipo de movimiento táctico, estratégico está esperando también, pues, por parte ya sea del gobierno de Alejandro Yamatei o también, pues, de estos partidos? ¿Mayores impugnaciones en nuevas actas? ¿Qué es lo que están esperando? ¿Qué podría pasar? Sí, yo veo que una ruta que no les está funcionando, según lo que hemos visto en el desarrollo de hoy, que empezaron de nuevo las audiencias de revisión, es que no tienen el apoyo de absolutamente nadie más que sus propios fiscales de algunos partidos políticos. Ni siquiera son todos los partidos políticos. Y de ahí absolutamente nadie más. Ni las cámaras empresariales, ni las universidades, ni las autoridades indígenas, ni absolutamente nadie. Entonces yo creo que eso no va a ser funcional para su estrategia. Lo que hay que ponerle mucha atención es al Ministerio Público, que no vaya a tramitar denuncias inventadas, porque hemos recibido denuncias de un partido asociado 100% al narcotráfico, que intentan evitar que nosotros participemos en la segunda vuelta, y ese es el verdadero riesgo. Ahí es donde debe estar la atención, en el Ministerio Público, que no vaya a inventarse casos para tumbarnos del proceso y simplemente hacer una competencia entre los mismos. Usted ha dicho algo muy interesante y que también me lleva a mi siguiente pregunta. La Fiscalía, el Ministerio Público, hay que recordar el caso de José Rubén Zamora, el periodista guatemalteco, pues condenado a 6 años por lavado de activos. Era un periodista acérrimo que pues denunciaba la corrupción, investigaba el poder, y definitivamente eso también hay que ponerlo en contexto, hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Qué significa y cuál es el papel de la Fiscalía? Y como bien usted dice, tendríamos que ver también la actuación de la Fiscalía en estos días, incluso las próximas semanas. Sí, definitivamente. De hecho, precisamente yo creo que un poco el hartazgo del pueblo de Guatemala ha sido porque estos últimos años ha sido una persecución sistemática en contra de cualquier expresión de oposición, en contra de las autoridades de gobierno y todo el resto de cooptación que tienen en el Estado. Y entonces la Fiscalía ha sido el instrumento más peligroso que han utilizado el Ministerio Público para perseguir, inventándose casos en la mayoría de veces. Eso ha afectado a muchos periodistas, que quienes no terminan en la cárcel terminan exiliados, operadores de justicia, quienes han combatido la impunidad y la corrupción en Guatemala, activistas, incluso personas de nuestro propio partido político, y también quienes defiendan el territorio y los derechos humanos. Entonces sí estamos en una amenaza grande de dejar de tener democracia y que se imponga una dictadura de corrupción y de impunidad en Guatemala. Diputado, pero yo me pregunto algo, sinceramente, con la forma también que esa trama de corrupción se ha tejido en todas las instituciones del Estado de Guatemala, ¿cuál es la postura de Bernardo Arévalo? ¿Cómo combatir realmente la corrupción si es que, según lo que también usted me está diciendo de la Fiscalía, habría pues una complicidad con el gobierno de Alejandro Yamatei, simplemente para seguir a la oposición y arrinconarlos? Sí, en realidad mucho depende de la legitimidad con la que se actúa, y lo que hemos visto es que aunque ellos tengan capturadas todas las instituciones, las cortes, el Ministerio Público, la mayoría del Congreso porque compran diputados, en realidad la mayoría que sí importaba no la tenían, que era la del pueblo de Guatemala, y eso es lo que les puede permitir o impedir actuar con impunidad. Es el único contrapeso que en este momento en realidad existe. Y ahorita se había mantenido sin movilizarse, pero a partir de esto, donde ya se están metiendo efectivamente con su expresión, con la voluntad popular que fue refrendada en las urnas ya, yo creo que eso sí puede implicar un caos que les impida avanzar con la agenda como ellos quieren. Se puede hacer desde el Ejecutivo porque en realidad, y desde el Congreso también, porque en realidad muchas decisiones que tienen que ver con corrupción son más bien decisiones políticas. Nombrar ciertos magistrados, nombrar fiscal general, nombrar contralor general de cuentas, etcétera, son nombramientos políticos. Entonces cambiar a la persona que nombra esos puestos empieza a desarticular todas estas bandas de corrupción que están en el Estado. Ahora, la verdad también, diputado, es que van a ser
van a tener que hacer muchísimo trabajo para recomponer también la percepción del pueblo guatemalteco hacia la política, ¿no? Porque hay una percepción de dejadez, una percepción también de que evidentemente algo aquí está pasando, si vuelve a gobernar otro va a ser lo mismo, pero por último, le hago la pregunta, ¿qué ofrece Bernardo Arévalo si es que se logra oficializar su pase a la segunda vuelta? Sí, bueno, yo creo que en realidad lo que hemos demostrado y por eso el resultado ha sido tan contundente en las urnas es que estos últimos 4 años, que es la primera vez que hemos estado en el Congreso, la agenda ha sido muy clara de combatir la corrupción, pero no solo eso, sino que además de trazar una ruta de posibilidades para el país. Los últimos gobiernos de las últimas décadas lo que han hecho es llegar al gobierno para robar dinero público y quedar bien con sus financistas, ¿verdad? Y con el crimen organizado. Y el pueblo de Guatemala lo sabe, se da cuenta. Entonces, cuando hay una oferta electoral que empieza a plantear soluciones para problemas cotidianos, no es simplemente ir a votar por hartazgo, sino que también por esperanza y por posibilidades, que es lo que nosotros estamos construyendo con Semilla y además no solos, ¿verdad? No es una tarea que le toque a los políticos, sino que al pueblo completo. No, hay mucho trabajo que hacer, de verdad. Incluso este voto o esta dejadez o el voto nulo le ganaron a estos candidatos, bueno, como Bernardo Arévalo y también Sandra Torres. Hay muchísimo que hacer. Muchas gracias, diputado del partido Semilla, Samuel Pérez. Gracias por estar con nosotros.